Bienvenidos a este episodio de Viruega Podcast. Los saluda con mucho gusto Pablo Viruega para platicar de la semana 15 de la NFL. Quedan 2 de temporada regular. Conoceremos quiénes fueron los que avanzaron a la postemporada, qué necesitan hacer los equipos que están en la pelea. Fue una semana donde se eliminaron varios de los equipos que estaban pues con una ligera esperanza. Hablaremos de cómo está el escenario rumbo a los playoffs en la conferencia americana. Para que se den una idea, solo 2 equipos en la conferencia americana están clasificados. El caso de los Chiefs y también de los Chargers. Pero no hay un solo campeón divisional hasta ahora. Y 8 equipos podrían llegar a descansar la primera semana de la postemporada. Hablaremos también de la conferencia nacional, los equipos que están adentro, los Rams, los Saints, los Bears, como campeones divisionales. Pero, ¿quiénes son los otros invitados? ¿Qué pasará con los Cowboys? ¿Qué pasará también con Filadelfia, que está en la pelea? El camino para los Steelers, los Patriots, que pierden el segundo lugar de la conferencia americana. Mucho de lo que pasó en esta semana 15 y sobre todo el panorama. ¿Qué necesitan los equipos para meterse a los playoffs? Los que están en la pelea. Gracias a los que se comunican a través de las redes sociales en @PabloViruega, en Facebook, facebook.com/Pablo Viruega, la página pública, el correo electrónico info@PabloViruega y la página para que consulten los blogs y mucho de lo que un servidor comenta en www.pabloviruega.com. Iniciamos Viruega Podcast. La semana 15 en la NFL ha quedado ya en los libros de los récords, ha quedado ya en las estadísticas tras el lunes por la noche, donde el equipo de los Santos de Nueva Orleans derrotó al conjunto de Carolina. Con esta victoria es la 5ª temporada que el equipo de los Santos tiene 12 victorias en una campaña, algo que no lo conseguía desde el 2011. Ha ganado 4 de manera consecutiva contra el equipo de Carolina, incluido postemporada. Hay que recordar que los equipos vuelven a jugar en la semana 17. Es algo muy extraño. No que se enfrenten 2 veces al año porque son rivales de la división, sino que en un periodo de tiempo tan corto, en 3 semanas, se midan de nueva cuenta. En un periodo de 3 semanas se vuelven a ver las caras, pero sobre todo lo más curioso es que sea en la semana 15 y luego en la semana 17. Ha pasado solamente en 3 ocasiones. Bueno, han ganado 2 de manera consecutiva los Santos como visitantes después de haber perdido solo 1 como visitante en la temporada, en la semana 13 contra los Cowboys precisamente. Van a finalizar 7-1 de visita esta temporada, empatando su mejor marca en la franquicia con 7-1 que fue en el 2000 y 2009. Tienen ahora marca de 2-0 en Monday Night Football. Le ganaron a los Washington Redskins en la semana número 5 y Sean Payton y Drew Brees han llegado a 117 victorias en temporada regular. Es la segunda mayor cantidad de triunfos en la dupla quarterback-entrenador en la NFL, en toda la historia de la NFL. La mejor, Bill Belichick y Tom Brady. El equipo de los Patriotas el equipo de las Panteras pierde por 6ª ocasión de manera consecutiva después de iniciar 6-2. Ahora están metidos en una racha de 6 derrotas, la más larga para el equipo desde el 2014. Han perdido 2 de manera consecutiva en casa después de haber ganado 10 en fila en su estadio y ahora tienen marca de 1 ganado, 3 perdidos en juegos divisional en esta temporada. Los últimos 2 partidos contra los rivales de la división del sur en la conferencia nacional. La semana 16, el equipo de los Saints estará recibiendo a Pittsburgh en un gran partido del cual hablaremos a final de semana y por supuesto Carolina jugará en casa ante el equipo de los Halcones de Atlanta. Bueno, pues eso fue a grandes rasgos, fue un partido, algunos datos de la victoria obviamente y de la derrota de Carolina, la victoria de los Santos, pero en el partido, ¿qué ocurrió? El partido fue un partido hasta cierto punto aburridón, un partido flojo, un partido pues que se esperaba quizá un poco más ser rivales de la división. Carolina con esperanzas de meterse a la postemporada
todavía tiene, pero muy remotas, y los Santos obligados a dar una buena exhibición, obligados a mantenerse en primer lugar en la Conferencia Nacional. Un partido donde se dan pocas anotaciones, incluso se da algo muy curioso, el que regresen esa conversión de 2 puntos a la zona de anotación. Muchos me preguntaban que por qué pasaba eso. Bueno, es por regla. En un punto extra, si hay un bloqueo de la patada y el defensivo lo regresa al otro lado hasta la zona de anotación, se le dan 2 puntos, o bien intercepta o recupera un balón suelto y que lo regrese hasta la zona de anotación. En caso de que en el regreso, bueno, pues él pierda el balón y lo recupere el otro equipo, ahí muere la jugada, el balón no se queda donde es tacleado el defensivo, es una jugada extra, es un punto extra. Entonces se toma como una jugada extra, incluso el reloj de juego no corre, ¿verdad? Pero acabando esa jugada, tiene que venir el kickoff, porque previo a ello hubo un touchdown. Simplemente para ponerle un poco más de valor a esta jugada, ya desde hace mucho tiempo agregaron, y en el fútbol americano colegial también agregaron, el que pudieran regresar ese balón a la zona de anotación y le contaba o le contaría como 2 puntos al equipo que defiende, como sucedió con Carolina. Así es que no se le da 6 puntos, no, porque no es una jugada, es una jugada extra, ¿sí? Que, insisto, cuenta como un punto extra y se le añaden esos 2 para el defensivo, pero no es un touchdown. Incluso en algún momento el punto extra, si interceptaba, ahí moría la jugada, o si bloqueaban el gol de campo, ahí moría la jugada, en fin. Bueno, simplemente para mencionarlo para algunos que desconocían ese punto del juego. No fue una victoria muy bonita para el equipo de los Santos, pero al final es victoria, al final cuenta como victoria y al final los acerca para ser los campeones de su división. Todavía no lo son, pero los acerca, y también los ya son campeones de la división, corrijo, pero también los pone más bien como el candidato a ganar toda la postemporada en casa. Eso era lo que quería decir. Una disculpa por el lapsus, pero bueno, ellos son campeones de la división y ahora podrían recibir toda la postemporada en casa. De eso estaremos hablando en un momento más. Simplemente me quiero detener en algunos partidos, no quiero hacerlo tan extenso, porque me quiero enfocar en lo que necesitan los equipos para la postemporada. Bueno, los Patriots perdieron. Urgente victoria para los Steelers y así se presentó. Ganaron los Steelers con una destacada actuación del juego terrestre. Corrieron para más de 100 yardas. Eso fue fundamental para que el equipo de los Steelers consiguiera la victoria. Ahora los Steelers tienen 91% de probabilidades, según el Football Power Index, de meterse a la postemporada. Tenían un 74 hasta antes de enfrentar a los Patriots. Ahora bien, los Patriots bajaron de un 51 a un 51% de probabilidades de descansar la primera semana de la postemporada. No lo han hecho desde el 2009. El equipo de los Patriots fue limitado a 10 puntos por tercera ocasión en esta temporada, la mayor cantidad desde 1999. Nunca antes, o al menos desde 1999, no los dejaban en 10 puntos en 3 ocasiones en un partido. 5 derrotas es la mayor cantidad en una temporada desde el 2009, cuando tuvieron 8 consecutivas, 12 victorias. Se rompe también la marca, la racha de 12 temporadas con al menos 12 victorias que tenían o que buscaban, porque ya no hay manera de que lo consiga el equipo de los Patriots. Muy interesante lo que hizo Jalen Samuels, este corredor, 142 yardas por la vía terrestre, la tercera mayor cantidad para un novato en la historia de los Steelers. Terminó con 142, entró con 59 en la temporada, imagínense nada más. Y es la mayor cantidad de yardas de todos los tiempos de un Steelers contra los Patriots. La anterior había sido de 136 de Franco Harris, o sea, ni siquiera de los otros corredores que llegaron a pasar después de Franco Harris, ni del propio Le'Veon Bell. Así que Antonio Brown alcanzó las 11,000 yardas en su carrera, 129 juegos, y
pues está dentro de los más rápidos en conseguirlo. Solamente Calvin Johnson lo hizo en 127. ¿Qué ocurrió en el partido? El partido lo vi a detalle. El partido fue un partido cerrado, bien jugado, un partido donde el juego terrestre fue fundamental por parte de los Patriots, de los Steelers, aunque los Patriots también corrieron bien el balón, eso hay que señalarlo, pero al final llevan el partido al punto donde la defensiva juega un gran papel, la de los Steelers, presionando a Tom Brady. Esa era la clave. Hay que ponerle presión a Brady, hay que incomodarlo, hay que constantemente estarlo presionando, y pues así ocurre incluso hasta en la última serie ofensiva. Muchos castigos. 14 castigos es la mayor cantidad de castigos en un partido esta temporada para los Patriots, así como también las yardas que cometieron, la mayor cantidad de yardas perdidas por castigo, y así es muy difícil ganar, pero sobre todo con los errores que vimos de los Patriots, constantes falsos arranques o offsides, o más que offsides, procedimientos ilegales, en una época del año donde difícilmente vemos que los Patriots cometen estos castigos. Lo comentaba en el lunes por la noche, en NFL esta noche, a esta altura del año, todos están jugando damas chinas, mientras que los Patriots juegan ajedrez. Es un nivel de ejecución, casi de perfección, de cuidar todos los detalles, de no equivocarse, y todo eso le pasó a los Patriots el domingo contra los Steelers. El problema y lo alarmante es que sufren 2 derrotas de manera consecutiva en el mes de diciembre, algo que tenía mucho tiempo que no ocurría, y que los aleja de la segunda posición en la conferencia americana. Ahora están un juego abajo de los Texans, tienen que empatar a los Texans para ganar ese criterio de desempate, y la situación, ya los decíamos, está un 50-50 de que puedan terminar como segundos de la conferencia americana y descansar la primera semana de la postemporada, la cual es muy buena para cualquier equipo, sobre todo para los Patriots, para aliviar lesiones, para recuperarse. Vimos a un Rob Gronkowski ya cansado al final del partido. No está en su mejor temporada Gronkowski. El propio Edelman tampoco no es un factor así determinante como lo ha llegado a ser en otras temporadas. Entonces, todo eso le favorece al equipo contrario. Y al estilo de los Patriots, los Steelers escogieron a uno y dijeron, con este nos tiene que ganar el equipo de los Patriots, porque nos vamos a encargar de cubrir a Edelman y nos vamos a encargar de cubrir a Gronkowski. Trata de ganarnos con Chris Hogan, y no lo pudieron hacer, insisto, por varias cosas, no por culpa de Chris Hogan, sino por varias cosas de las cuales ya explicaba. Los Cowboys, ¿qué pasó con los Cowboys? Venían con 5 triunfos de manera consecutiva y ahora perdieron y fueron blanqueados 23-0. Quinta victoria de manera consecutiva para los Colts en casa después de haber iniciado 0-2. Indianapolis ahora tiene un 46% de probabilidades de meterse a la postemporada, mientras que los Cowboys, los Cowboys fue pues una decepción por completo la ofensiva. Ezekiel Elliott, 128 yardas combinadas, séptimo juego con 100 o más, pero de poco sirvió. Amari Cooper con 4 recepciones, 32 yardas. Los Cowboys permitieron 178 yardas por tierra. Rompieron una racha de no permitir 100 o menos yardas a un equipo. Ahora están 0-5 cuando permiten 100 o más yardas por tierra, 8-1 cuando están por debajo de esa cifra, 7-0 cuando están 80 yardas por debajo. Es decir, los Cowboys jugaron mal a la ofensiva, con un Dak Prescott errático, como lo ha venido haciendo durante toda la temporada, con unas decisiones de los entrenadores dudosas, como lo ha venido haciendo toda la temporada, con una defensiva que permitió muchas yardas por tierra, que no lo había permitido en las últimas semanas, y con un Ezekiel Elliott que trata de hacer lo que puede con un equipo que como sello particular tiene la irregularidad. Ese es el sello de los Cowboys. No es defensiva,
no es juego terrestre. Sí lo han hecho y lo han jugado bien en las últimas semanas. Quítenle la de Indianápolis. Habían jugado gran defensiva, buen juego terrestre, altibajos de Dak Prescott. Pero el sello de este equipo a lo largo de la temporada, y no solamente de esta, sino quizá de otras también, pero al menos de esta, es su irregularidad, su inconsistencia. No es como los Bears, que podemos decir, es una defensiva intensa. Ha jugado todo el año de esa manera. Ha tenido sus problemas, ¿verdad? Pero ese es el sello del equipo, la defensiva. Dallas no. Sí, tiene una gran defensiva, puede llegar a ser una muy buena defensiva, pero es la irregularidad la que predomina en el equipo de Dallas. Como te pueden jugar bien, como te pueden ganarle a los Saints, como te pueden ligar 5 victorias de manera consecutiva, como te pueden perder ante Indianápolis, y aunque era un partido que en el papel estaba cerrado y se podía ir para los dos bandos, eso estoy de acuerdo, pero hay maneras de perder, y hay maneras de enfrentar un partido, y hay maneras de demostrar lo que tienes en tu defensiva y en tu ofensiva, y no lo hicieron los Cowboys, porque ni siquiera fue una gran actuación de la defensa. 178 yardas permitidas por tierra, 0 puntos anotados. Es un equipo que va a estar en postemporada, porque no hay otro en la división porque Eagles probablemente despertó muy tarde, porque Washington sufrió una lesión devastadora de su quarterback Alex Smith y de su segundo quarterback Colt McCoy, y tuvieron que acabar con Mark Sánchez, que ya ni siquiera es el titular. Entonces, y bueno, los Giants, un desastre durante 2 meses, los dos más importantes de la temporada. Entonces, no hay otro en la división de la Conferencia Nacional. Alguien tiene que pasar, y ese alguien es el menos malo, o es el menos irregular, o es el que tuvo algún momento, 5 semanas, que logró jugar bien, se puso al frente y de eso se va a colgar para meterse a la postemporada. Pero los Cowboys no tienen muchas aspiraciones en los playoffs. Probablemente ganen el de comodín, probablemente porque van a jugar en casa. Al ser campeones de la división, jugarán en casa. Esa es una gran ventaja que tienen. Sin merecerlo, probablemente, pero esas son las reglas. Y las reglas las conocen todos desde el inicio. No pasan más allá del juego de divisional el conjunto de los Cowboys. Los Rams perdieron ante los Eagles. Uy, ¿qué está pasando con los Rams? Cuando se veían imparables, sobre todo después de ese lunes por la noche contra Kansas City, las cosas han venido mal. No sé si de mal en peor, pero de mal a mal. Últimos 6 partidos, marca de 3 ganados y 3 perdidos. Filadelfia era desfavorecido por casi 14 puntos y acabó ganando el partido por 7. Nick Foles ha ganado en sus últimos 5 inicios cuando ha sido desfavorecido, incluido postemporada. Los Eagles han ganado 6 enfrentamientos de manera consecutiva contra los Rams. Los Rams, primera ocasión que pierden en partidos consecutivos en temporada regular bajo Sean McVay. 3 pérdidas de balón. Por segundo juego consecutivo tienen al menos 3 pérdidas después de ir con una gran racha de partidos sin sufrir pérdidas de balón. Todd Gurley, 2 anotaciones. Sexto juego con varias anotaciones o más de 2, la mayor cantidad en la NFL. Pero este ataque por tierra no camina. Le está costando trabajo al equipo de los Rams correr el balón. Y si no hay juego terrestre, no hay juego aéreo. Porque una de las jugadas que mejor ejecuta Jared Goff y que es muy peligroso Jared Goff como sus receptores en los Rams, en Los Ángeles, son las jugadas de play action. Esas jugadas donde el quarterback engaña por tierra y luego va a lanzar el balón. O las jugadas de bootleg o pase reversible, donde el mismo quarterback engaña por un lado y sale rolando por el otro lado para lanzar el balón. Entonces, pero para que eso tenga éxito, tiene que haber juego terrestre. De lo contrario, va a ser más difícil para Jared Goff encontrar a un receptor. No es cuestión de Todd Gurley, no es cuestión de la línea ofensiva. Porque cuando tienen que lanzar el balón,
también Jared Goff, teniendo oportunidad de hacer contacto con sus receptores, llega a fallar en sus pases. Una muestra de ellas fue precisamente un pase a Todd Gurley en el partido que llevamos del domingo por la noche, donde lo tenía con una ventana hasta cierto punto reducida, pero en una ventana donde cualquier quarterback, o al menos al mismo Jared Goff, lo hemos visto en otras ocasiones, poner buenos pases. Aquí puso un pase arriba y atrás, y al final pase incompleto, y dejaron escapar una oportunidad de anotación, porque si no mal recuerdo el pase fue a la altura de la yarda de la línea de gol. Entonces, la situación se complica para los Rams si no hay ofensiva, porque su defensiva está llena de nombres, y los conocemos: Sanu, Talib, Peters, Donald. Tiene muy buenos jugadores a la defensiva. Perdón, dije Sanu. Con razón dije no, Sanu no. Y tiene muy buenos jugadores a la defensiva. ¿Cuál es el problema de los Rams? Que esta defensiva está llena de nombres, pero no de ejecución. Esos nombres no están jugando como sus respectivos nombres deberían hacerlo, como su pasado lo ha venido haciendo. No están jugando a la altura. No están jugando como al menos el año pasado lo habían demostrado. Si vemos los números, nos encontramos que los Rams siguen permitiendo más de 300 yardas totales, que les cuesta trabajo frenar juego terrestre, que permiten puntos. Entonces, si tu defensiva es regular, la ofensiva tiene que ser mejor, y viceversa, para nivelar, para equilibrar, para balancear. El problema, ahora que los Rams, es que no están anotando puntos. No están siendo tan productivos a la ofensiva como lo eran hace unas semanas. Y la defensiva ha tenido que cargar al equipo, o ha tenido que mantener al equipo en la pelea, y no lo ha podido hacer. Así es que van a estar en postemporada, pero tienen que corregir el rumbo, tienen que mejorar a la ofensiva, tienen que correr el balón. Cooper Kupp, su receptor abierto, se espera que regrese, y lo necesitan, porque es otra pieza fundamental también para que tenga otro blanco Jared Goff, y que pueda hacer más daño por la vía aérea. Muy bien. Creo que fueron los partidos más importantes de esta semana. Bueno, no quiero dejar a un lado lo que han hecho los Bears. Le ganaron a los Packers 24-17, amarraron el título de la división, y no solo eso, sino que de paso, perdón, es que estoy tomando un café buenísimo. Uno de los vicios que tiene un servidor es el café. Y cuando grabo para todos ustedes los episodios de Viruega Podcast, siempre trato de tener un café aquí al lado. Incluso yo creo que desde mis épocas cuando estaba en la radio, allá en México, siempre trataba de tener un café ahí. Así que si ustedes escuchan esas pausas, bueno, pues espero que disfruten también ustedes un café, o que se lo imaginen, o que les llegue el aroma del café a través de este podcast. Bueno, ganaron el título de la división los Bears 24-17, el primer título de la división y postemporada desde el 2010. Desde el 2010 que no estaban en la postemporada. La tercera racha más larga. Empataron la tercera racha más larga sin llegar a los playoffs, que le pertenecían a los Browns del 2002 y a los Tampa Bay Buccaneers del 2007. Te iba a decir los Bills de Buffalo, pero los Bills llegaron el año pasado. Lo que pasa es que ustedes se acordarán que llegaron de rebote y demás, ¿no? Pero bueno, se metieron a postemporada. Aaron Rodgers rompió una racha de 402 pases sin una intercepción, la más larga en la historia de la NFL. Aaron Rodgers, pues, termina su carrera, va a cerrar la temporada con 17 triunfos, 5 derrotas contra los Bears, incluidos postemporada. El equipo de los Bears rompe una racha de 5 derrotas contra los Packers, y también 8 en casa contra el equipo de Green Bay, incluido postemporada. Bueno, Trubisky, cuarto quarterback en la historia del Super Bowl, en la era del Super Bowl, con múltiples pases de anotación y 0 intercepciones en un juego contra los Packers.
Josh McCown lo hizo en el 2013, Kate McCown en el 2002 y Vince Evans en 1980. El cuarto jugador de los Bears desde la era del Super Bowl, desde que inició, con múltiples pases sin intercepciones. Bueno, la verdad esa estadística está bien mafufa, pero bueno. Los Bears 7-1 en casa esta temporada, el mejor récord en casa desde el 2005 para el equipo. Los Bears, lo he venido diciendo desde hace varias semanas, fueron la sorpresa de mitad de temporada y lo siguen siendo. Son los campeones de la división, en una división donde no le dábamos esperanza a nadie más que a Green Bay y a Minnesota. Y resulta que Green Bay se ha quedado fuera porque los Bears los dejan fuera este domingo y Minnesota no puede ser campeón de la división y está todavía definiendo su lugar para la postemporada. Gran defensiva, Trubisky irregular. Si Trubisky logra jugar bien a secas, de regular a bien todavía, es más, todavía regular, tomando en cuenta una intercepción por ahí, el equipo puede tener vida. No me extrañaría que los Bears puedan llegar hasta una final de conferencia, ¿eh? Hay que tomar en cuenta que estos Bears juegan un partido de postemporada en casa, probablemente, y descansan la primera semana de la postemporada, probablemente. Y con las condiciones de frío, de clima que hay en Chicago, quiero ver quién es el valiente que pueda sacar ese partido allá en Chicago. Veremos. A ver, creo que Chicago todavía no está listo para ese paso de Super Bowl. Creo que todavía le falta un poquito, pero ya están en el camino. Ya están. Y ojo, cualquier cosa puede pasar en un partido de fútbol americano. Cualquier cosa. Se instalan en la final de la Conferencia Nacional y están a un solo paso. Acá no hay que partido de ida y vuelta, que sale a especular. No, señores. 4 cuartos. Un solo día. En un día conocemos al ganador. No hay más. No hay más. Y sí hay más en Viruega Podcast, porque vamos ahora sí a enfocarnos en lo que tiene que ver con la postemporada y lo que necesitan cada uno de los equipos para llegar a la postemporada, si les parece. Iniciamos con la Conferencia Americana. ¿Cómo está la situación en la Conferencia Americana? Bueno, en la Conferencia Americana, Kansas City es el número 1 con 11-3, 11 ganados, 3 perdidos, ya está en postemporada. Texans tiene marca de 10-4. El tercero, los Patriotas, 9-5. Cuarto, los Steelers, 8 ganados, 5 perdidos y un empatado. El quinto lugar es para los Chargers con 11-3 y ya están en la postemporada. Y los Ravens con marca de 8-0. Bueno, ¿por qué los Chargers están 11-3 y por qué Chiefs está 11-3 y Kansas City está primero y Los Ángeles están en quinto? Bueno, recuerden que ellos se enfrentan 2 veces al año. A menos de que hubieran barrido la serie, ese es el primer criterio de desempate. Pero no fue así, dividieron victorias. La primera fue para Kansas City al inicio de la campaña, la segunda fue la última que vimos el pasado jueves. Por lo tanto, en ese criterio están parejos. El récord en la división le favorece en estos momentos a Kansas City. Eso se va a emparejar al final del año. Entonces, Kansas City, por un mejor récord en la división, por eso es que está al frente del conjunto de Los Ángeles, de los Chargers. Séptimo puesto, los Colts, 8-6. Tennessee, 8-6. Ese criterio de desempate le favorece a los Colts porque ya le ganaron un partido a Tennessee. La última semana se miden entre ellos. Tennessee tiene 8-6, Miami 7-7 y los Browns 6 ganados, 7 perdidos y un empatado. Esos son los que tienen probabilidades de postemporada. ¿Quiénes están eliminados? Raiders, Jacksonville, Bills, Denver y Cincinnati. Esos están fuera. Conferencia Nacional. Bueno, para seguir con la Conferencia Americana. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué necesitan? Conferencia Americana. Kansas City y Chargers en postemporada, como decíamos. Kansas City puede ser campeón de la división y descansar la primera semana con una victoria y que los Chargers pierdan. ¿Cómo puede tener toda la postemporada en casa? Y obviamente también el título de la división, desde luego. Con una victoria, derrota de los Chargers y derrota de Texans. Amarra todo. Muy bien. Houston, campeón de la división sur. ¿Cómo lo logra? Con una victoria. Si ganan, son campeones de la división. O bien, o que pierda Indianapolis y que pierda Tennessee. Que se den 2 victorias.
dos derrotas de Colts y de Tennessee. ¿Cómo logra el equipo de Houston descansar la primera semana de la postemporada? Con una victoria, serían campeones de la división, y que New England pierda. En ese momento, descansan la primera semana de la postemporada. ¿Cómo podrían amarrar su lugar en la postemporada sin ser campeones de la división? Con una derrota de Baltimore o con una derrota de los Steelers, independientemente de lo que ellos hagan. Vamos a suponer que pierdan los Texans. Si pierden, y pierde Ravens, y pierde Steelers, Houston se mete a la postemporada. No es campeón de la división, pero al menos ya está como uno de los comodines. Pasemos a los Patriots. Campeón de la división con una victoria. O que Miami pierda. Steelers. ¿Cómo es campeón de la división Steelers del norte? Con una victoria y que Baltimore pierda. ¿Cómo los Steelers amarran postemporada? Con una victoria más derrotas de los Potros y de los Titans. Así que hay dos escenarios para los Steelers. O pueden ser campeones de la división o pueden amarrar lugar en la postemporada. Pero todo parte de que ganen. Si ellos ganan, entonces hasta pueden ser campeones de la división o pueden estar como comodín. Hasta ahí la conferencia americana. Déjenme ir. Los escenarios de eliminación. Aquí está. Este es un buen punto. Escenarios de eliminación de la conferencia americana. Más allá de qué necesitan los equipos, fuera de los 6 primeros a los que hacía referencia, qué necesitan los equipos que están ahí en la pelea por meterse a la postemporada, qué necesitan para no ser eliminados. Repito, para no ser eliminados. Muy bien. Cleveland es eliminado con una derrota. Si pierden, están fuera. O que Indianapolis gane. O que Baltimore gane. O que Titans gane. Es decir, Cleveland, para mantener sus esperanzas, necesita ganar y que los otros pierdan. ¿Entendido? Colts, Ravens y Titans. Para no ser eliminado, necesitan los Clevelands no perder. O bueno, ¿cómo son eliminados? ¿Cómo son eliminados los Browns? Con una derrota. O con victorias de Colts, Ravens o Titans. Muy bien. ¿Cómo es eliminado Miami? Con una derrota. O que los Colts ganen más una victoria de Titans. ¿Cómo es eliminado Miami? Con una derrota. O, si pierde Miami, está eliminado. O que Colts y Titans ganen. ¿Cómo es eliminado el equipo de Tennessee? ¿Cómo queda fuera? Si pierde y que los Ravens ganen. Los Ravens, ¿cómo son eliminados? Este está todavía más difícil. Que pierdan y victorias de Indianapolis, Steelers y Titans. Ahí cerramos la conferencia americana. Vayamos a la conferencia nacional. Así está la conferencia nacional. ¿Cómo están las posiciones? Primer lugar, el equipo de los Saints, marca de 11-2, campeón de la división. Sur, los Rams, número 2, marca de 11-3, campeón de la división oeste. Los Bears, marca de 10-4, campeón de la división del norte. Ya tenemos 3 campeones divisionales, cosa que no hay en la americana. Número 4, los Cowboys con marca de 8-5, líderes de la división este, mas no campeones. Número 5, con marca de 8-5, los Seahawks, un comodín. Los Vikings, marca de 7 ganados, 6 perdidos y 1 empatado, el otro comodín. Equipos que están en la pelea, solo hay 3. Filadelfia, 7-7, Redskins, 7-7 y Carolina, 6-7. ¿Por qué Eagles está en la 7ª posición y los Redskins en la 8ª si los dos tienen marca de 7-7? Por el enfrentamiento que hubo entre ellos, que lo ganó el equipo de Filadelfia. Equipos eliminados en la conferencia nacional: 49ers, Arizona, Atlanta, Tampa Bay,
Detroit, Green Bay y los Giants. Bueno, el escenario en la Conferencia Nacional. Ya sabemos, clasificados Santos, Rams, Chicago, como campeones de la división. New Orleans, ¿qué necesita para descansar la primera semana de la postemporada? ¿Qué necesitan los Santos para descansar esa primera semana de la postemporada? Ganar y que los Bears pierdan. O ganar y que los Rams pierdan. ¿Cómo reciben toda la postemporada en casa? Ganando la próxima semana. Si ellos ganan, tienen toda la postemporada en casa. O que ganen y que pierdan los Bears o los Rams. Los Rams, ¿cómo descansan la primera semana? Una victoria y que los Bears pierdan. Dallas, ¿cómo es campeón de la división? Con una victoria. O derrotas de Filadelfia y de los Redskins. Los Seahawks, ¿cómo es que se meten a la postemporada? Ya no pueden ser campeones de la división porque le pertenece a los Rams. Si ganan, están en postemporada. Minnesota, ¿cómo se mete a la postemporada? Con victoria, más derrotas de Filadelfia y de los Redskins. Porque Carolina ya perdió en el lunes por la noche. Así que ahora Minnesota necesita, para meterse a la postemporada, una victoria. Más derrotas de Filadelfia y de los Redskins. Bueno, los escenarios de eliminación en la Conferencia Nacional. ¿Cómo es que quedarían eliminados los Panthers? Carolina. Derrota en Monday Night, que ya ocurrió, y derrota la próxima semana. O que que gane Minnesota, o que gane Dallas, Filadelfia o Washington. ¿Cómo queda eliminado Filadelfia? Con derrota más victoria de los Vikings. ¿Cómo queda eliminado Washington? Con una derrota y victorias de los Seattle y de los Seattle Seahawks y de los Vikings. Bueno, así está el panorama de la postemporada. Prometo repasarlo en el episodio del fin de semana donde hacemos el previo de la jornada, y también prometo colocarlo en la página de un servidor en pabloviruega.com para que en texto ustedes lo vean, y creo que es más sencillo. Espero no haberlos confundido, pero bueno, revisen mis redes sociales, @pabloviruega, en Twitter, en Instagram, en Facebook, facebook.com/pabloviruega es la página pública, el correo electrónico info@pabloviruega.com y la página www.pabloviruega.com. Ahí estará toda esa información a la cual hago referencia ahora. Gracias, nos escuchamos más bien a final de semana con el previo de la semana 16 y ojalá que sigan las transmisiones de la NFL, así como toda la tazoniza por ESPN, ya que arrancan los tazones y los tendremos para todos ustedes. ESPN 3, ESPN Play es donde tendremos todos los tazones y los más importantes ya lo saben por ESPN Play, por el canal de ESPN. Gracias y hasta la próxima en Viruega Podcast.